video de Iván Márquez, jefe de un sector de los disidentes de las FARC. Nos acompaña esta mañana Oti Patiño, que es el comisionado de paz del Gobierno Nacional. Señor Patiño, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, comisionado. Buenos días, Néstor, a ti y a toda la audiencia de Blue Radio. Estábamos hablando hace un momento, Oti. ¿Este video de Iván Márquez es cierto o puede tener algo de inteligencia artificial? No sé, la verdad no sé, y por eso casi que no prefiero no opinar sobre el contenido de dicho video. Sí. Porque cuando las cosas son tan inciertas, pues que se va a meter uno con tantas incertidumbres que tiene la paz, aumentar otra más. Estoy me de acuerdo con usted. Bien. Pero la pregunta era, ¿alguien por un canal de esos que ustedes, los comisionados de paz, tienen, alguien le ha dicho, sí, Iván Márquez mandó un video? No hemos comprobado. Lo único a lo cual yo me atengo en las relaciones con Márquez es a la primera declaración que se firmó el 1 de febrero de este año, en donde hay una decisión de empezar un proceso de conversaciones, de diálogos, y se ha planteado de que es una negociación ágil, que es la palabra que se emplea allí, y desde luego pues también con unos elementos muy interesantes. Creo que ponen la vara bastante alta, es decir, se arranca ya prácticamente pensando ya no en la exploración, ya no en la creación de confianza, sino de una vez la negociación y la implementación de lo que ahí se acuerde. Sí, con ese contexto, ¿a ustedes le parece lógico que aparezca Iván Márquez en un video para un foro en Bichada diciendo apoyamos la constituyente del presidente Petro? Pues lo que pasa es que yo creo que está un poquito, si fue creado, está un poco descontextualizado, porque pues el propio presidente Petro ha planteado ya no el tema de una asamblea constituyente, sino un proceso constituyente, es decir, que la gente, el ciudadano, las comunidades asuman la palabra, como es el mandato de la Constitución Política de Colombia, que plantea que el soberano en todo proceso democrático es el pueblo, que casi que los elegidos tienen un puesto prestado por un determinado tiempo, incluyendo el propio presidente de la República. Sí, comisionado, el motivo del video de Márquez es un apoyo a la constituyente del presidente Petro. ¿Esa constituyente ha sido tema de discusión en alguna mesa de diálogo de usted, del gobierno, del comisionado de paz con los grupos al margen de la ley? No, digamos, eso fue al calor, creo yo. El primer pronunciamiento sobre eso fue al calor del encuentro que hubo en Cali, allí en Puerto Resistencia, en Cali. Y después el propio presidente ha venido moderando, digamos, ese término de convocatoria de una asamblea constituyente, que por ahí ha terminado de hablar de un proceso constituyente. Sí, comisionado, pero usted nos dice que el último momento cierto que tienen de Iván Márquez es la firma del acta en la que efectivamente se comprometen a iniciar un proceso de paz desde la segunda Marquetalia. El gobierno hoy tiene confirmación de que Iván Márquez está bien, está en pleno uso de sus facultades, podría ser la persona que aparece en el video, tiene la capacidad de pararse frente a una cámara a pesar del atentado que sufrió hace algunos años en Venezuela. Yo creo que sí, si está como estaba el 1 de febrero de este año, yo creo que por supuesto que sí. ¿Qué pasó el 1 de febrero, Oti? Nos vimos con él y firmamos esa declaración. Le escuchamos la voluntad que tiene él y su grupo de participar en un proceso de conversaciones, de negociaciones ágiles con el gobierno nacional, y desde luego pues sus planteamientos, y esos fueron condensados en esa mesa y se hizo ese documento, sí, a partir de esa conversación. ¿Usted lo vio bien? ¿Lo vio de manera similar a como aparece en el video publicado en las últimas horas? De manera similar, sí, eso es cierto, de manera similar. Okay. Sí, comisionado, ¿qué tan grande es el grupo que lidera el señor Iván Márquez? ¿Cuántos guerrilleros tienen? No sé, son varios grupos
creo que lo más importantes son los que funcionan en el sur del país, fundamentalmente en la zona de Nariño y en la zona de Putumayo, pero desde luego tiene una serie de pequeños grupos en otras partes del país, pero esos son, digamos, como algunos dicen que son como esos grupos que funcionan en el sur del país son como el 60% de lo que constituye estos grupos de la segunda Marquetalia. Es más, como ustedes podrán observar si leen la declaración de la segunda Marquetalia, también esos dos grupos figuran con nombre propio o con siglas por lo menos, que es la Coordinadora de Guerrillera del Pacífico, que son como 4 frentes, y el Grupo Comandos de Frontera figuran con las iniciales en esa misma declaración que firmó Márquez. Sí. Comisionado, quisiera plantearle un último tema, si usted es tan amable, sobre el trino de este fin de semana de Antonio García, que es uno de los jefes históricos del ELN, que hace, me parece, una acusación muy grave de sus épocas del M-19, me refiero a las épocas del presidente Petro. Dice, y lo voy a citar entre comillas para información de los oyentes, escribe Antonio García, hablando de economías ilegales, de las que le gusta hablar a Gustavo Petro. Recuerdo que en la mitad de la década de los 80, siendo apenas él un dirigente regional del M-19, en Santander, nos solicitó que lo lleváramos en unos impuestos que el ELN estaba cobrando al transporte. Y efectivamente lo llevamos. Y les entregamos un billete de un impuesto cobrado, dice Antonio García. Él, Gustavo Petro, y su tropa se gastaron ese billete en trago y francachelas, no en la lucha. Desde luego, ese jajaja suyo es el mismo que responde el presidente Petro. Y termina Antonio García diciendo, desde luego que los siguientes meses tuvimos que cortar esa contribución a las farras. ¿Esto es cierto? Le pregunto, muy respetuosamente, pero como usted también conoce la historia adentro. Pues es absurdo esa historia, es absurda esa historia, porque por supuesto, mire, el M siempre vivió un poco al día, vivimos siempre alcanzados, no alcanzamos aquí a capitalizar dineros, de tal manera que pues es absolutamente. Y segundo, pues nunca dependimos, por supuesto, del ELN para nada, y menos para francachelas, como dice el señor García, que desde luego pues es una falsedad. ¿Qué nexos tenían en esos años 80? Vergonzosa. Sí, vergonzoso. En los años 80 de pronto habíamos intentado crear la Coordinadora Nacional Guerrillera, en ese tiempo, pero no estoy en ese momento muy seguro, o fue antes, fue después. Intentamos crear la Coordinadora Nacional Guerrillera a instancias de Álvaro Fayad y del jefe en ese momento, Ernesto Rojas, y el propio cura Pérez. Allí no estuvo en esa primera creación las FARC. Las FARC entró, fue cuando se creó la Coordinadora Nacional, Simón Bolívar. Y en ese pero intento ahí, digamos, en ese tiempo no. Algo me alcanzó a acordar de ese intento de la coordinadora, que era la unificación de todos los grupos guerrilleros, ¿no? En ese momento, digamos, en la reunión que yo estuve, uno de los aliados que tenía en ese momento el ELN se salió de lo que llamaban la tripartita o algo así, de la Unión Camilista, se llamaba Unión Camilista ELN, porque el ELN había fusilado, había matado, había asesinado a Lara Parada, porque a Lara Parada había sido perteneciente al ELN, luego había regresado a Barranca Bermeja a hacer política legal, y allí, debido a que se había desertado en otro tiempo del ELN, fue asesinado por el ELN. Sí. Entonces el PRT, que hacía parte de la Unión Camilista del ELN, decidió retirarse de esa alianza tripartita, porque también ahí participaba otro grupo que se llamaba Patria Libre, a la cual pertenecían la mayoría de los que fueron los integrantes de ¿cómo se llama? de
la corriente de renovación socialista, de lo que llamó luego corriente de renovación socialista, que era también un grupo de gente que participaba de la Unión Camilista del ELN. Sí, ¿y cómo eran los lazos, esos lazos comunicantes OTI entre el ELN y el M-19? Es decir, ¿existe la posibilidad, como dice Antonio García, el ELN le entregaba plata a la gente del M-19? No, por favor, no. Digamos, las finanzas, fueron siempre independientes y mucho menos, pues, que la gente, las escasas finanzas que teníamos fueran, empleadas en trago y cosas de esas. Por supuesto que no. Sí, Eso es absurdo, porque eso es. En la cadena de trinos Antonio García también lo termina metiendo a usted y haciendo una referencia al secuestro del M-19 de Camila Mikkelsen, ¿no? Que era la hija de Jaime Mikkelsen, el gran banquero de los años 80 en Colombia. Bueno, digamos, yo no sé si responder o si vale la pena responder esas tonterías que habla, porque él habla que estábamos en una negociación de paz con Virgilio Barco, pero Virgilio Barco, entiendo que todavía, las negociaciones con Virgilio Barco empezaron en el 89. Mejor dicho, ahí creo que hay unas lagunas que no sé qué, digamos, cómo está la mente de Antonio García. Sí, ahora, yo sé que seguramente a usted no le causa ninguna comodidad hablar de estos temas, pero como es Antonio García y el gobierno está hablando con el ELN, ¿por qué supone usted que Antonio García les está disparando al presidente Petro, al presidente de la República, y a usted, que es el comisionado de paz? No, la verdad, digamos, es que el ELN está en una profunda crisis de conducción. Digamos, eso es una profunda, y nosotros hemos planteado de que esa crisis de conducción tienen que resolverla, y la mejor manera de resolverla es a través de un sexto congreso. Ellos hicieron el quinto congreso en el 2016, y por supuesto del 2016 ahora han ocurrido muchos hechos que desde luego los obliga a tener una visión distinta. Entonces seguramente allí hay un problema de conducción basado en que el mandato que todavía tiene el COSE es el mandato 2016. Sí. Y por supuesto, claro, una conducción depende de un mandato, en el caso de ellos de un congreso, y depende también de las características Señor de Patiño. quien conduce a esa. Depende también de quien conduce a esa organización. Entonces es probable que una conferencia, un congreso de ellos, pues obliga a mirar el país y el mundo de una manera distinta, y desde luego quien conduce también me imagino que obligará a ver si los conductores que ahora tiene el ELN son los adecuados para esa nueva visión que deberían tener. Ya hay fecha para esa nueva convención nacional, para esa reunión del COSE, del Comando Central del ELN, señor Patiño, pero ¿esta podría ser una intención o al menos la búsqueda del intento de Antonio García por permanecer como máximo líder del ELN? Posición que hoy pareciera estar en riesgo en medio de las divisiones internas. Si el intento está haciendo una muy mala campaña, ¿no? Sí, ahora todos estos trinos de Antonio García lo que quieren decir, comisionado, al final de cuentas es una sola cosa, que es decirle a ustedes, al presidente Petro y a usted, al comisionado de paz, ustedes se financiaban ilegalmente en la época del M-19, ¿por qué no lo van a prohibir ahora nosotros, no? A eso conduce todo el argumento de Vaya qué descubrimiento, ¿no? Vaya qué descubrimiento, ¿no? Y si no es un descubrimiento, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacía el M-19 y lo que hace hoy el ELN? Pues la diferencia son 34 años, nada menos. Una constitución de por medio, unos tiempos de profunda reflexión en lo que fuimos, y desde luego una entera convicción de que lo que somos ahora, incluyendo el cargo que ocupa hoy el presidente de la República, es dentro de la lucha por la paz y no una lucha por las armas. Sí, señor Patiño, sobre eso quiero preguntarle, porque insistentemente el presidente de la República en sus últimos actos ha pedido que se enarbole, que se hice de manera orgullosa la bandera del M-19.
Y eso es muy controversial porque hay víctimas del M-19 vivas todavía en Colombia. ¿Usted apoya esa reivindicación de la lucha armada que hace el presidente? Pues yo no soy muy nostálgico, yo sé que lo que fue el M-19 es lo que uno lleva por dentro y no la bandera del M-19. Gran respuesta. Es Oti Patiño, el comisionado de paz, esta mañana en Blue Radio. Señor Patiño, le agradezco estos minutos, le deseo un feliz martes. Bueno, gracias Néstor, muy Gracias amable. a usted. Muy amable, 7 de la mañana, 26 minutos. Ricardo.